Hola a todos, soy la maestra Alejandra y el día de hoy les voy a hablar del tema ¿qué sabes sobre el universo? El aprendizaje esperado de este tema es que podamos identificar algunos aspectos sobre la evolución del universo. El énfasis es que podamos reflexionar algunas ideas previas que se tienen acerca del universo y del origen. Los seres humanos, desde que adquirieron su capacidad de análisis, se han preguntado por naturaleza de lo que los observa en el cielo, y al momento de estudiar el universo, han desarrollado diferentes teorías para tratar de explicar cómo funciona y cuál es su origen. Las explicaciones de acerca del origen del universo las encontramos en teorías religiosas y las científicas. En las primeras se atribuye a la creación de un ser divino, en donde se toma como tal y no se cuestiona absolutamente nada. Para comprender la evolución de los principales modelos que se han tratado de describir la mecánica del universo, su origen y su evolución, debemos empezar con la civilización griega. En la mayoría de los relatos mitológicos griegos sobre la creación aparece preexistente el caos concebido por un abismo sin fondo, espacio abierto sumido en la oscuridad, donde andaban revueltos todos los elementos, como es el agua, la tierra, el fuego y el aire. El caos contenía el principio de todas las cosas, antes de que naciesen los dioses, y por eso se consideraba el más antiguo de todos ellos. En la mayoría de la mitología griega se creía que el mundo, la tierra y los seres humanos fueron creados por diferentes dioses. Más adelante aparecieron diferentes tipos de filósofos. Uno de ellos es el filósofo griego Eudoxo, que estuvo en el siglo IV a.C., que fue uno de los primeros que propuso que el universo estaba compuesto por el Sol, la Luna y otros planetas y las estrellas, pero éstas giraban en torno a la Tierra siguiendo círculos perfectos. Según Eudoxo, la Tierra era el centro del universo. Esta idea era lo más natural en ese entonces. Desde la superficie terrestre no notamos el movimiento de la Tierra y además vemos salir el Sol y cualquier otro astro por el este y ponerse por el oeste. Eudoxo fue el primero en plantear el modelo planetario, por lo que se considera padre de la astronomía matemática. Durante algún tiempo la teoría de Eudoxo parecía funcionar. Describía bastante bien el movimiento de los planetas dentro de la precisión de las medidas de la época y proporcionaba una visión sencilla del universo. Había otros que creían en la teoría de Eudoxo, entre ellos se encontraba Aristóteles, pero él trató de corregir algunas de sus teorías que no se explicaban bien, manteniendo así la teoría de la Tierra en su posición privilegiada. Aristóteles vivió en los años 384 al 322 antes de nuestra era. Él creía que la Tierra era redonda, pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y la Luna y los planetas giraban alrededor de ella. Y todas las estrellas fijas giraban alrededor también del planeta. Las ideas de Aristóteles fueron ampliamente aceptadas por los griegos en su época, pero también en esa época hubo otro filósofo astrónomo griego que tenía otra teoría acerca del sistema solar. Este filósofo griego se llama Aristarco de Samos. Aristarco Samos formuló también por primera vez la teoría heliocéntrica, que decía que mientras el Sol y las estrellas permanecían fijas en el espacio, la Tierra y los restantes planetas que giraban en unas órbitas circulares alrededor del Sol. Su modelo era heliocéntrico, mas sin embargo esta no tuvo seguidores en su época, ya que dominaba por la concepción geocéntrica, la teoría de Aristóteles. Más adelante hubo un filósofo en el siglo II después de Cristo, que es Claudio Ptolomeo, que él planteó un modelo del universo con la Tierra en el centro. El modelo de la Tierra permanece estacionaria, mientras la Luna y el Sol describen complicadas órbitas alrededor de ella. Ptolomeo le preocupaba el modelo que funcionaba desde el punto de vista matemático, y no tanto que describiera con precisión los movimientos planetarios, aunque posteriormente se demostró su incorrecto modelo, pero esta fue aceptada durante varios siglos. La teoría geocéntrica que propuso Ptolomeo, esta dice que se sitúa la Tierra en el centro del universo y que los otros astros, incluido el Sol, giraban alrededor de él. Esta teoría fue reemplazada en el siglo XVI por la teoría heliocéntrica. Esta teoría la propuso Nicolás Copérnico, que decía que el movimiento de la traslación de la Tierra era alrededor del Sol y la rotación de la Tierra sobre su eje. Esto significaba una ruptura decidida de las ideas teológicos religiosos que, según el sistema de Ptolomeo, consideraban a la Tierra como la elegida de Dios y el centro del universo. Esta teoría fue
fue publicada en 1543 en el libro de Revolution Orius Coelestim sobre revoluciones de las esferas celestes. Esta teoría marcó el inicio de lo que se conoce en la historia de la ciencia como Revolución Copérnica. Las principales ideas de su teoría eran que los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos por diversos ciclos epiciclos, que el centro del universo se encuentra cerca del Sol, que la órbita alrededor del Sol en orden se encuentra Mercurio, Venus, Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Él aún no conocía lo que era Urano y Neptuno. Las estrellas son distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. La Tierra presenta tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. La distancia entre el Sol y la Tierra es pequeña comparada con la distancia de las estrellas. Después, esta teoría fue comprobada por diferentes astrónomos. Uno de ellos y destacado es Johannes Kepler, que extendió este modelo para incluir órbitas elípticas. Su trabajo se apoyó en observaciones hechas por el telescopio, que fueron prendadas por Galileo Galilei. Este astrónomo fue conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en las órbitas alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Después de él, Isaac Newton enunció la primera ley gravitacional universal, que junto con las leyes de Kepler y los descubrimientos de Galileo Galilei se sentaban en las bases de la mecánica celeste, a lo cual posteriormente está el astrónomo Pierre-Simon Laplace, que fue un astrónomo matemático francés, que fue famoso por haber aplicado con éxito lo que es la teoría gravitacional de Newton a los movimientos planetarios del sistema. Laplace demostró que los movimientos planetarios son estables y que las perturbaciones producidas por la influencia mutua de los planetas o por cuerpos eternos, como los cometas, solamente son temporales. Después hay otro astrónomo famoso, que es Edwin Hubble, que descubrió que el universo está organizado en galaxias de muchas formas y tamaños, y que éste está separado entre sí, y fue en 1930 que fue que propuso la teoría de que el universo se está expandiendo y con ello se sentaban las bases para la edad del universo. Él enunció la ley de Hubble, que se refiere a la relación entre la distancia y la velocidad de las galaxias, pudiendo así realizar cálculos de tiempo. Gracias a estos descubrimientos de estos astrónomos, dieron más adelante a lo que es la teoría del Big Bang o la gran explosión o gran estallido, siendo esta los autores de esta teoría Alexander Alexandrovich Fierman, Edwin Power Hewitt, Georges Lemaitre y Georges Anthony Gamow, en la cual la teoría del Big Bang decía que la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad, que en un momento dado explotó esta y se expandió por todas las direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo de ahora en día, además de nuestro espacio y tiempo. Suponen que esto ocurrió hace unos 13.800 millones de años atrás. Después de la explosión, al tiempo que el universo se expandía, como una manera de inflar un globo que se va ocupando más espacio, este se enfrió suficiente y se formaron las primeras partículas subatómicas, como los electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, entre otras, y que más tarde formaron lo que son los átomos, mientras debido a la gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar nubes de estos elementos primordiales. Algunas crecieron tanto que empezaron a surgir estrellas y formaron lo que son las galaxias. Recientemente han descubierto que no solo el universo se expande a una velocidad constante, sino que esto se expande a una velocidad acelerada. También existe otra teoría, que es la teoría inflacionaria. Esta fue formulada en la década de 1980 y esto resuelve algunas dificultades importantes que fueron planteadas por la teoría original de Gamow al incorporar avances recientes de la física de las partículas elementales. Esas teorías también fueron conducidas a especulaciones tan usadas como la posibilidad de una infinidad de universos producidos de acuerdo con un modelo inflacionario. La teoría del Big Bang
nos dice que la expansión del universo pierde velocidad, mientras que la teoría inflacionaria lo acelera e induce el distanciamiento cada vez más rápido de los objetos de unos de otros. Esta velocidad de separación llega a ser superior a lo que es la velocidad de la luz, sin violar lo que es la teoría de la relatividad, que esta prohíbe que cualquier cuerpo de masa finita se mueva más rápido que la luz. En 1982, el cosmólogo ruso Andrei Linde introdujo lo que se llama la nueva hipótesis del universo inflacionario. Él se dio cuenta que la inflación es algo que surge de forma natural en muchas teorías de las partículas elementales, incluidos los modelos más simples en los campos escalares. Espero que esta información ha sido de utilidad para resolver el reto de este tema, que nos dice que escribamos en nuestro cuaderno las siguientes preguntas y que respondemos. Una de las preguntas que nos plantea es ¿cómo piensas que era el universo cuando se formó? Y nos pide que también realicemos un dibujo que presente nuestra teoría. Otra de las preguntas que nos menciona aquí es que ¿cómo definiríamos la teoría de gran explosión o del Big Bang? Y que lo escribamos con nuestras propias palabras. Y que al último comentemos con nuestra familia cuál de todas las teorías que nos haya llamado más la atención, platiquemos con ellas. Por mi parte sería todo, pero no antes me voy sin recordarles que es importante seguir teniendo las medidas de precaución de sanidad que nos indica el gobierno, que es lavarnos frecuentemente las manos, si llegamos a salir usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia con las demás personas que no estén en nuestra casa. Si no podemos lavarnos las manos, usar lo que es gel antibacterial. Si estamos en la calle, procurar no tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Y que si nos llegamos a enfermar, permanezcamos en nuestras casas. Por mi parte sería todo. Los dejo con el siguiente maestro que nos va a hablar del siguiente tema. Hasta luego. Hola jóvenes, es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, para realizar el video Cómo se puede estudiar el universo, presentado en su canal de Aprende en Casa el martes 16 de febrero. En este se tocó un aprendizaje esperado que nos dice identifica algunos aspectos sobre la evolución del universo, con un énfasis en reflexionar sobre cómo se ha observado y estudiado el universo a lo largo de la historia. Comenzaremos por tomar en cuenta que el estudio de todo tipo de objetos celestiales forma parte del campo de la astronomía. Una cosmogonía es una ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. La teoría más aceptada hoy en día es que el universo no es estacionario. La teoría de la gran explosión o Big Bang plantea que en un principio toda la energía estaba concentrada en un punto y en un momento dado se expandió súbitamente, liberando toda la energía contenida y dando origen al universo. En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble descubrió que el universo se expande. En el reto de hoy, se les pide que investiguen sobre el Gran Telescopio Espacial Hubble y reflexionen sobre lo siguiente. ¿Crees que el universo tenga límites? ¿Piensas que el universo dejará de expandirse algún día? ¿Crees que algún día conoceremos todo lo que hay en el universo? Algunos datos importantes sobre el telescopio espacial Hubble. Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea. El telescopio Hubble es reflector y dispone de dos espejos, teniendo el principal 2,4 metros de diámetro. Tiene un peso total en torno a los 11.000 kilogramos, 11 toneladas. Es de forma cilíndrica, con una longitud de 13,2 metros y un diámetro de 4,2 metros. Está situado en los bordes exteriores de la atmósfera, en una órbita circular alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Puede obtener imágenes astronómicas de calidad sin las limitaciones que impone la atmósfera terrestre. Recuerda que tu salud y la de tu familia son muy importantes, por lo cual, síguete cuidando. Gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a
la última sesión del tema de Aprende en Casa, te recuerdo las disposiciones de seguridad y higiene, que es el constante lavado de nuestras manos, el uso de nuestro cubreboca, asimismo la recomendación de no salir de casa a menos de que sea necesario. Pues bien, agradezco a mis compañeros por todos estos comentarios, todos estos temas que nos han tratado y ya estamos nuevamente, como te menciono, en el último tema. ¿De qué trató este último tema del día jueves en Aprende en Casa? Pues muy sencillo, las leyendas del origen del universo, donde se manejó como aprendizaje esperado que siguieras identificando algunos de los aspectos de la evolución del universo y sobre todo que hicieras énfasis en reflexionar sobre cómo las culturas antiguas explicaban el origen del universo. Pues bien, ¿qué fue lo que se pretendía como reto o qué se pretende aún como reto? Pues si tú conoces alguna leyenda que explique el origen del universo y que escribas un pequeño relato sobre ella. Asimismo, ¿conoces alguna teoría que explique el origen del universo y en qué consiste? Finalmente, una tercera pregunta que es muy personal para ti y que independientemente de la posible respuesta que yo te dé, al final tú vas a decidir qué debería de estar ahí. Pues bien, ¿cómo consideras que se formó el universo y si piensas que siempre ha existido? Bueno, en este caso vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Cada cultura, como tú sabes, tiene una leyenda o una narración que trata de cómo explica su propio origen, de cómo se crea el universo. La aparición de la ciencia pues crea un contraste con esto, puesto que utiliza el método científico para intentar resolver dichas dudas. Bueno, si tú te fijas, la ciencia tiene una característica, se acompaña de observaciones que se realizan con complejos telescopios y que pueden estar aquí en el planeta o pueden estar orbitando el planeta, por ejemplo el Hubble. Bueno, como verás entonces, la física ha contribuido en el desarrollo de la teoría que nos permita tratar de explicar el origen, pero siempre lo hemos tratado de explicar. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tomarte uno nada más. En este caso, los mayas. Para mí es una de las culturas muy interesantes, independientemente de su forma social, estructura social, pero sobre todo, para mí es muy importante por el hecho de cómo trabaja todos sus avances científicos que hasta la fecha han tenido un gran impacto. Pues bueno, en este caso, si me hablo de culturas prehispánicas, también lo ven a dar. La cultura maya, al igual que otros pueblos, creían en la existencia de un universo con características muy peculiares. Pensaban que el universo se había formado en 7 cielos, que eran planos y estaban superpuestos entre sí, y que al sí mismo había otros subniveles donde estaban precisamente los dioses. Esto había dado el origen a la vida, y todo esto tú lo vas a encontrar en el Popol Vuh. También te recuerdo, hay varios lugares donde puedes observar cómo concebían ellos el cosmos. Por ejemplo, recordemos los griegos también tenían su concepción sobre el universo, recordemos el nacimiento de Cronos, el cual era el tiempo, recordemos cómo los titanes desplazaron a los antiguos dioses y asimismo fueron desplazados por los olímpicos. Y esto habla de la concepción del universo. Pero en este caso me voy a enfocar un poco más a la ciencia. La ciencia tuvo que romper con dogmas tradicionales para poder precisamente dar origen a estas teorías. Recuerda, estaba muy arraigado el mito de cómo se había creado tanto por la religión antigua como por las religiones judaico-cristianas. Más sin embargo, esto pues permite coexistir tranquilamente todas las teorías, ya que todas son aceptadas y todas son bienvenidas. Finalmente, fue Galileo quien con su percepción de la teoría del origen del universo contribuye a través del método experimental una nueva forma de ver el cielo, de observar estos fenómenos, de crear hipótesis, es decir, supuestos, deducir, comparar los hechos que él suponía que eran con los que estaba viendo y no como lo hacían, por ejemplo, los antiguos griegos, quienes no experimentaban y solo discutían ideas. Él se dedicó a comprobarlas. En consecuencia, esto trajo una nueva generación de pensamiento para desarrollar instrumentos tecnológicos e instrumentos científicos. Pues bien, la última pregunta que voy a contestar para ti, porque la que sigue ya está tu propia reflexión, es ¿qué teorías conoces sobre la formación del universo? Bueno, te estoy mostrando aquí una de las grandes teorías que revolucionó durante la década de los 80, 90 a principios de este siglo también, lo que fue la concepción, la famosa teoría del Big Bang. O sea, una teoría de una gran explosión, como ahorita lo estás viendo, que está muy, muy intensa, en la cual se se sigue extendiendo, pero explica cómo el espacio-tiempo en un principio era y cómo toda la energía estaba concentrada en un solo punto. Era tan diminuto,
del tamaño de un átomo. En ese momento comienza a generar una explosión, arroja toda la energía, cambia el concepto y crea lo que se llama nuestro universo. Bueno, finalmente, aquí tenemos a un gran creador de teorías. Te lo dejo de tarea para que tú investigues quién es y que nos puedas contestar. Pero en este caso, la última pregunta reflexión te la vuelvo a recordar. ¿Cómo consideras que se formó? Depende ya de ti, no lo que yo haya dicho. Me interesa mucho tu opinión. Y sobre todo, si piensas que ha existido siempre. Pues bien, con esto estamos concluyendo el reto de Aprende en Casa. Espero que tú los puedas resolver y nos vemos en la sesión de lunes. No olvides, sigue viendo las transmisiones de Aprende en Casa que te van a permitir mejorar tu conocimiento y entender el contexto de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No dejes de verlo. Finalmente, te recuerdo, nos vemos en plataforma, ya sea a través del blog de la escuela, que aquí te lo muestro, o a través de la plataforma Teams, donde con mucho gusto estaremos respondiendo todas tus preguntas. Me despido de momento, nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.